podría ser un estudio sobre los eventos, accidentes que podrían pasar en alguna empresa o en algún lugar. Ya. ¿Quién más? Tal vez evaluar el área de trabajo para poder prevenir. Reconocer el riesgo. Reconocer o identificar. Identificar el riesgo en un área de trabajo puede ser. ¿Ya? Sí, ciertos aportes suyos han sido válidos. Diego, ya está grabando. Ya está grabando la clase, ¿sí? Ya igual, este fin de semana voy a subir todas las clases, ¿sí? Ya y desde la siguiente semana ya utilizamos las plataformas, ¿ya? Ya va a subir las clases y todo. Bueno. Un técnico de seguridad siempre tiene que hacer la evaluación de riesgos en la empresa donde se desempeña, ¿no es cierto? ¿Ya? Existen ciertas metodologías para hacer, o bueno, para evaluar los riesgos, ¿ya? Vamos a abordar 330, GTC 45 y de la OIT 2013. Porque si bien es cierto, todas llegan a un mismo fin, pero se puede emplear para distintas requerimientos, ¿ya? El día de hoy vamos a tener un poco de clase de lo que, qué significa la evaluación de riesgos, ¿ya? Entonces vamos a ver. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es riesgo y qué es peligro, chicos? El riesgo sería la acción que se puede tomar tal vez frente al peligro. El peligro siempre va a existir. Un ejemplo. Por ejemplo, ver unos cables que tengan electricidad. Por tener electricidad ya es el peligro. Pero si aún no están cubiertos o con una canaleta, el riesgo puede ser que alguien tope y se pueda electrocutar. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy clases de evaluación del riesgo, ¿ya? Desde ahí comenzamos y luego ya obviamente vamos a partir con clases prácticas, ¿ya? Entonces, primero que nada, ¿cuántos tipos de factores de riesgo conocemos? A ver. Son 6, ¿Cuáles son, Nati? a ver, físico, químico, mecánico, biológico, ergonómico y psicosocial. Y psicosocial, ¿no es cierto? Hay otro tipo de riesgos también que es... riesgos de la sociedad que ahora lo dan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta materia, bueno, en el método de evaluación de riesgos, también te implica asaltos, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, ¿ya? Si bien es cierto, los 6, obviamente lo vemos, existen los riesgos de la sociedad que les llaman, ¿no?
Entonces, que es posiblemente asaltos, atropellos, accidentes de tránsito, ese tipo de cosas, ¿ya? Porque recordemos que ahora es, si bien es cierto, es seguridad y salud ocupacional, pero ya abarca el tema de seguridad integral. Entonces es muy necesario esto porque cuando ya comencemos con las prácticas, vamos a ver que sí tenemos este tema de ciertamente que debemos tomar en consideración este tipo de riesgos, ¿ya? La metodología de identificación de peligros, de evaluación y control de riesgos, ¿ya? La evaluación de los riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, ¿ya? Obteniendo la información necesaria para que el empresario o gerente esté en condiciones de tomar una decisión, ¿ya? Cuando nosotros establecemos o hacemos la evaluación de riesgos, identificamos obviamente riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ¿ya? En algunas empresas, por ejemplo, se hará mediciones de dosis de exposición a químicos. En otras empresas no. En algunas empresas se hará mediciones de ruido o se hará mediciones de iluminación. En otras empresas no. ¿Por qué? Por la naturaleza de las empresas, que lo que a cada una se dedica. Una, otra. Los recursos también puede ser. Perfecto, Nati. Recursos. ¿Sí? A lo que se dedica la empresa, tema de recursos y cantidad de trabajadores. Todo eso es muy necesario. Recién estamos con un compañero, ver si es que entramos a una empresa para hacer mediciones de ruido y de iluminación. Bueno, él tiene los equipos. Imagínense, una calibración del sonómetro. ¿Cuánto cuesta? Tal vez tienen una idea. No, No. profe, pero usted nos había dicho que sí era más o menos carito. Ayer había pagado 1,200. ¿Sí? Y obviamente para que se justifique la calibración, por lo menos se tiene que realizar siquiera unas 10 mediciones de ruido. A $60 por punto. Imagínense. O sea, por eso, ¿y por qué llamo y por qué pongo a colación esto? Porque luego ya les voy a explicar. Tenemos las matrices de riesgo. ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? Técnicamente, o sea, ya con equipos y todo eso. ¿Y qué podemos hacer en base a nuestra experiencia? Porque de mucho eso depende el llenado de la matriz. Imagínense, Nati, ¿su empresa cuántos trabajadores tiene? Eh, Como 250. Bueno, sí es más o menos. ¿Alguna empresa que tenga, alguna persona que trabaje en una empresa de 17, 18 trabajadores? Vamos con el ejemplo de Nati. Nati, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. Nati trabaja en una empresa que solo tienen 20 trabajadores, ¿ya? Es una empresa metalmecánica de 20 trabajadores. Tiene que llenar la matriz de riesgos. Entonces, obviamente, de 20 trabajadores tenemos 7 puestos de trabajo. Entonces, cada uno tiene que realizar la medición de ruido. Entonces, si bien es cierto, es necesario, ¿ustedes creen que el gerente de esa empresa de 20 trabajadores
apruebe solo una medición de ruido, ¿no es cierto? Para todos los puestos de trabajo. Veamos, supongamos que son 12 puntos de medición de ruido. A $50, poniéndole como más barato, ¿cuánto sería? $600, ¿no es cierto? En medición de un solo riesgo, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo determinar qué puedo hacer yo o qué puedo solicitar, ¿no es cierto? Que se haga las mediciones de ruido y qué puedo yo hacer en base a mi criterio y en base a mi experiencia para minimizar ese tipo de riesgo, ¿ya? Entonces es muy necesario esto, y obviamente ya más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en la evaluación de riesgos, ciertas veces son en base a criterio del técnico de seguridad. ¿Sí? En base al criterio y en base a la expertise. ¿Ok? Entonces, la evaluación de los riesgos laborales desde el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, ¿ya? ¿Esto con qué? Con la finalidad, ¿no es cierto?, de adoptar medidas preventivas y tal caso sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Riesgos asociados con cualquier actividad, chicos, ¿sí? Un oficinista puede tener riesgos ergonómicos, psicosociales, riesgos físicos, un oficinista, una digitadora, ¿sí? Un trabajador, un cargador, tiene otro tipo de riesgos, ¿sí? Pero siempre va a existir riesgos asociados a cualquier actividad, ¿sí? La identificación implica identificar consecuencias específicas indeseables, identificar las características de los materiales, sistemas, procesos, ¿sí? Por eso es muy necesario y por eso se le empata este tema de levantamiento de procesos, porque mire, identificar las características de los materiales, sistemas, procesos, ¿no es cierto? Plantas que pudieran producir dichas consecuencias. Entonces nosotros debemos conocer el proceso para poder realizar la evaluación de riesgos. ¿Sí? Entonces, un técnico de seguridad siempre tiene que estar inmiscuido en esta parte de producción porque tiene que conocer los procesos. Imagínense si un técnico de seguridad, a ver, que trabaja en Alimento Superior. Ya, Alimento Superior es la empresa que hace galletas, ¿no es cierto? Las Salticas, las Crispy, hace las Circus, ¿ya? Hace igual los fideos. Entonces un técnico de seguridad tiene que conocer el proceso en sí también. Tiene que empaparse del proceso. Porque muy probablemente voy a tener riesgos diferentes en la parte de elaboración de galletas como en la parte de elaboración de pastas. En pastas tendré por el tema de la harina, ¿no es cierto? Tendré posiblemente exposición a material particulado, polvos orgánicos, hongos. La parte de galletería puede estar expuesto a temperaturas altas. ¿Ya? O también estar expuestos a riesgos químicos si no tengo la debida, riesgos mecánicos. ¿Sí? Entonces siempre es necesario que en la identificación, o sea, nosotros sepamos del proceso. ¿Sí? El ciclo APBH, ¿ya? O el ciclo de Deming que se le llama. ¿Cierto? PHBA le dice. ¿No es cierto? En la planeación, primero que nada, ¿qué partimos? Situación actual, análisis. Luego establecemos el plan de acción, implementar contramedidas. Luego verificamos el resultado y luego estandarizamos. ¿Sí? El ciclo de Deming.
El ciclo de Deming se aplica para todo, chicos. ¿Qué es el ciclo de Deming? Les hago una pregunta. Y esta serie de pasos de mejora continua, donde se puede mejorar continuamente los procesos. Exacto. Ningún proceso es escrito en piedra. Siempre hay cómo mejorar. Siempre. ¿Sí? Ahí me escribió Diego. A ver, Diego, esa pregunta ya le voy a responder. Deme un ratito, Diego. El ciclo de Deming es planear, hacer, verificar y actuar. Los 4 pasos, ¿sí? Un loco se inventó este tema de la mejora continua. Claro, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ya? Y eso se implica para todo. Siempre hay cómo mejorar. Los procesos siempre pueden ser mejorables. Hasta los procesos internos de seguridad también son mejorables. Recuerden, chicos, ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar y actuar. La identificación, el análisis y la evaluación de riesgos permite definir objetivos y priorizar las acciones en materia de control. ¿Ya? ¿Por qué? Para el desarrollo del programa de seguridad y salud ocupacional. También para la planificación, ¿no es cierto? Planificación y acción de las directrices, la gestión del riesgo. Todo se resume a la gestión del riesgo. El tema de la evaluación de riesgos se reduce en el resultado de gestión del riesgo. ¿Por qué debemos gestionar el riesgo? Porque muy probablemente, ¿no es cierto? Si yo tengo riesgos moderados, ¿no es cierto? Estos riesgos moderados pueden convertirse en riesgos altos, ¿sí? Entonces siempre es necesario, y vamos con este tema, vámonos empapándonos o familiarizándonos de este tema, gestión del riesgo, ¿sí? Mire, ¿ya? El analizar el riesgo me llega o me lleva a determinar los controles existentes. ¿Cómo? Determino la probabilidad y determino la consecuencia, ¿ya? Para calcular el nivel de riesgo, ¿ya? Luego me lleva a evaluar, ¿sí? Entonces es muy necesario. Métodos para evaluar riesgos, ¿no es cierto? Primero, no deje de considerar ningún riesgo significativo ni ninguna mejora viable, ¿ya? Tenga en cuenta en forma coordinada factores de la condición del trabajo y del acto humano. Establezca si los equipos y su operación tienen riesgos aceptables o tolerables, ¿ya? Y reduzca los riesgos en orden de importancia y viabilidad. Algunos riesgos, ¿sí? Se pueden reducir de mejor forma que otros. ¿Por qué? Porque unos riesgos posiblemente yo puedo actuar solo con acciones preventivas y no tengo que obviamente invertir en tanto. Entonces siempre, por favor, en este tema, reducir los riesgos en orden de importancia y viabilidad. Claro que obviamente si tengo riesgos altos, obviamente tengo que enfocarme en ellos, ¿ya? Pero también determinar la viabilidad. ¿Alguien sabe este tema del 80-20, Pareto? Sí que es del diagrama de Pareto. Dani.
A ver, chicos. Dani, Que no le escucho muy bien porque no tengo buen internet. Lo escucho entrecortado. ¿me escuchan todos bien? ¿No me escuchan entrecortado? No, no, es mi internet. A ver, ¿qué es el diagrama de Pareto? Vladimir, Sí, ingeniero. ¿qué El es el diagrama diagrama de de pared, Pareto? no le he escuchado. De pared me dijo, no lo escuché De bien. Pareto, No, no le he escuchado ese diagrama, ingeniero. Nati, Y yo creo que es en el que se registran las frecuencias. oh, No, no sé. no importa, está bien. Ay, caramba, Es, dígame, es una Jorge. gráfica, es una gráfica que sirve para organizar los datos. Ujú. Y que se basan en la regla del 80-20, ¿no es cierto? Siempre guardes en esto, ¿sí? El tema del diagrama de Pareto. Organizamos, obviamente, este tema de los datos o los gráficos, hacemos una gráfica, pero siempre, por favor, enfocándonos del 80-20. ¿Qué es el 80-20? Por favor, ¿sí? Esta regla sostiene, ¿no es cierto?, que aproximadamente el 80% de los problemas se derivan del 20% de las causas. ¿Qué quiere decir? Que si yo elimino el 20% de las causas, puedo eliminar el 80% de los problemas. ¿Ya? El 80-20. ¿Por qué? Porque en esta parte de seguridad de salud ocupacional es muy probable que con un control específico yo puedo minimizar riesgos en todos los puestos de trabajo. ¿Sí? Póngase, tengo 5 puestos de trabajo que están expuestos a ruido. Los 5 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? O sea, establezco una acción de control que me pueden disminuir 5, ¿no es cierto? 5 riesgos en los puestos de trabajo. Todo eso es del 80-20, por favor. Y eso sí, grábese. 80-20, ¿sí? Si yo elimino el 20% de las causas, puedo eliminar el 80% de los problemas. Métodos para análisis de riesgo, parámetros específicos, ¿sí? Énfasis en accidentes severos, ¿no es cierto? Determinar zonas probables del accidente, analizar las causas del evento, cumplir los requisitos legales. Miren el análisis de las probabilidades, ¿ya? Por 30,000 desvíos, tengo 3,000 incidentes. Por 3,000 incidentes, tengo accidentes materiales y ambientales. Perdón, por 3,000 incidentes, tengo 300 accidentes materiales y ambientales. Por 300 accidentes materiales y ambientales, puedo tener 30 accidentes leves. Y por 30 accidentes leves, puedo tener un accidente grave. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿no? ¿Cuáles son los desvíos? ¿Qué es desvío? ¿Por qué dice acá abajo 30,000 desvíos? ¿Qué significarán desvíos, señores?
Tal Puede vez ser. algo que no se O puede ser una alteración en el índice o algo así. Omisiones, Nati. ¿Sí? Omisiones. O sea, no le paramos bola. Entonces, por 30,000 omisiones, se generan 30,000 incidentes. ¿Cuál es la definición de un accidente, de un incidente, Jorge Luis Gonzaga? Sí, profe. ¿Cuál es la definición de un incidente? De un accidente me dice, Incidente. podría ser algo, algún evento que ocurre espontáneamente en el transcurso de algún suceso. ¿Alguien más? Es como un suceso que pudo haber sido un accidente. Sí. Es algo que pudo ocasionar un accidente, pero que no hubo pérdidas ni materiales, ni físicas, ni nada. Esos son incidentes, ¿no es cierto? Cuando tal vez un trabajador se cayó, pero ya se levantó y nuevamente siguió, continuó. Eso es un incidente, ¿no es cierto? O cuando se cae un vidrio, pero no, solo se cayó un vidrio en el piso y se acabó. Ese es un incidente que no genera ningún tipo de lesiones ni físicas ni pérdidas materiales. Eso es un incidente, ¿ya? Pero ¿qué son los incidentes? Los incidentes son alertas de que algo está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por 3,000 incidentes pueden ocurrir 300 accidentes con pérdidas materiales. De 300 accidentes con pérdidas materiales pueden ocurrir 30 accidentes, ¿ya? Que son accidentes leves. ¿Qué es un accidente leve? Te caíste y tal vez te doblaste el tobillo, necesitaste una atención nada más, desinflamatorios, unos 3 días de descanso y se acabó. Esos son accidentes leves. Pero por 30 de este tipo de accidentes puede ocurrir un accidente grave. ¿Y cuál es accidente grave? ¿Ya? Mutilamiento, pérdidas de extremidades, muerte, incapacidades permanentes o incapacidades parciales. ¿Ya? Entonces miren cómo va elevando la probabilidad. Es por esa razón que en la evaluación de riesgos siempre es importante definir todos los riesgos. ¿Ya? Entonces póngase. Denis Vera. ¿Dónde trabaja mi estimado Denis? Buenas noches, Inge. Yo no trabajo. No, pero bueno, ya va a trabajar. No. Eh, alguien que tenga un puesto de oficina. Solamente oficina. ¿Quién? ¿Nadie tiene un puesto de oficina? Dani Jaya. No entiendo. Yo, profe. ¿En qué se desempeña Jorge Luis? Bueno, estoy en varias áreas en el dispensario del Batán. Ya, Estoy en lo que es atención al asegurado, en laboratorios, bueno, en varios lugares. ya, pero su puesto es obviamente detrás de un ¿Cómo? escritorio. Exacto, ajá. Ya. Haciendo una evaluación de su puesto de trabajo. Haciendo una evaluación de su puesto de trabajo. Usted, ¿qué tipo de riesgos estará expuesto a usted?
psicosocial, ergonómico, físico. Pero recordemos que toca especificar. ¿Físico cuál? Bueno, en este caso sería como más que físico el ergonómico, porque lógicamente por las malas posturas, por tanto tiempo estar sentado sin las debidas pausas activas. Entonces, posturas forzadas, ¿cierto? Ajá, en lo que sería psicológico sería por el trato que algunas o varias veces recibimos de los afiliados. Ya. Y bueno, en este caso, no sé, de pronto podría ser físico también porque tenemos por lo general nuestros lugares de trabajo son muy cerrados, no tienen la luz que se requiere, no tenemos luz natural o luz artificial incluso. Ya. Cierto, entonces, Es, si ven, en un puesto administrativo tenemos riesgos físicos, riesgos biológicos ahora, tengo un dispensario, ¿sí? Tenemos psicosociales, riesgos ergonómicos, ¿ya? Un gerente también tiene otro tipo de riesgos. Entonces, miren, por eso justo te dice que siempre se tiene que hacer un análisis completo del puesto de trabajo, ¿ya? Identificar todos los tipos de riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos todos los tipos de riesgo, luego vamos categorizando, ¿ya? Y ahí identificamos cuáles son los más críticos, cuáles no, ¿ya? ¿Cuáles son los recursos necesarios para una evaluación de riesgo? Primero, que el estudio sea completo y no pase nada por alto, ¿ya? Que el estudio se consciente en el método, disciplina y eso sí, honestidad en la identificación y análisis, ¿sí? Grupo de 3 a 6 personas, visita detallada a la planta, ¿no es cierto? O al lugar de trabajo, ¿ya? Y los conocimientos suficientes para formular y contestar las preguntas. Miren, la documentación requerida en una evaluación de riesgos. Miren, diagramas y descripción de las actividades y del puesto de trabajo, ¿sí? Instrucciones de operación, descripción de los sistemas, hojas de seguridad, servicios que contribuyen al proceso. Miren, o sea, es un tema, obviamente, más, ¿sí? Imagínense en diagrama y descripción. Pónganse un puesto de pintor. Debe tener su procedimiento de trabajo, ¿no es cierto? Y si no lo tiene, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese mismo momento vamos detallando nosotros en una hoja y vamos conversando con el señor a ver cómo realiza usted su trabajo. Entonces él dice, verá, yo hago esto, llego aquí al trabajo, ya me pongo el overall, luego veo que tengo pendiente, luego comienzo con la planificación de lo que voy a pintar hoy, mezclo las pinturas y qué tipo de mezclas utiliza. Y entonces mezclo la pintura, el disolvente, mezclo el adherente también, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos identificando. Entonces este tema de la evaluación de riesgos, señores, es también un tema un poco conversatorio con la persona que vamos a evaluar, vamos a hacer la evaluación. Recordemos que en la evaluación de riesgos se evalúa a la persona o al puesto de trabajo. Al puesto al de puesto de trabajo. trabajo. Todo el trabajo. Al puesto de trabajo. Porque muy probablemente, imagínense, estoy en una oficina y tengo 5 digitadores. No voy a evaluar a cada persona, sino evalúo al puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y dependiendo también las mismas características. Si todos tienen si todos tienen computadora, mouse, si tienen las sillas, ¿no es cierto?
Entonces, son los mismos riesgos, salvo el riesgo psicosocial, ¿no es cierto? El mismo para las 5 personas. ¿Por qué? Porque es un puesto de trabajo, ¿ya? Existen riesgos psicosociales comunes, que eso ya lo vemos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si bien es cierto, los riesgos psicosociales son puntuales de cada persona. ¿Por qué? Porque yo describo o siento diferente. Un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez Diego puede ser más fuerte de carácter que Diego. Y Nati es más fuerte de carácter que Diego y de los dos Diegos. ¿Ya? Entonces a Nati le va a afectar diferente el tema de riesgos psicosociales que a Diego Ciarabia y que a Diego Taua. ¿Ya? Pero existen riesgos psicosociales que sí son comunes en una oficina, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense, de las 5 personas que trabajan en oficina, 4 son madres. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué tipo de riesgo psicosocial común puede haber ahí? Y de las 5 personas de ese puesto, de las 5 oficinistas, tengo 4 madres de familia. ¿Cuál riesgo psicosocial será ciertamente común, chicos? A ver. Jefferson. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Puede ser el estrés y el agotamiento de la persona, el agotamiento mental. No. Nica. Mónica, le estoy haciendo una pregunta. Yo te creo que Mónica no está, entonces saquémosla nomás. Diego. Tal vez puede ser psicológico que puede afectar lo que es a la familia al rato que ya llegue. No. Melanie. Puede ser tanto ergonómico como psicosocial. No. No me entendió la pregunta. De las 5 personas, un ejemplo, ¿no es cierto? De las 5 personas que están en un área administrativa, de las 5 personas, 4 son mujeres y son madres de familia. ¿Qué riesgo psicosocial ciertamente común pueden tener estas 4 personas? Nati. Inge, carga de trabajo, el horario rotativo, tal vez, cuando son así. Chicos, doble presencia. ¿Qué es la doble presencia? Puede ser que las responsabilidades y eso no se acaban en el trabajo, sino que La doble presencia Tal es vez, Inge, tal vez puede ser el desapego emocional que tienen con los hijos, en este caso de las madres, No. y están pensando en la, como dice, doble personalidad, están pensando en el trabajo y también en su hogar. Claro, en lo laboral y familiar. Exacto. Muchas mujeres que son madres de familia. Inge, ¿también sería en eso de que dicen que el cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lado? Híjole,
ahí sí ya está con su cuerpo en el trabajo, pero con su mente en la playa. No, no dice que es por los hijos, o sea, o bueno, al menos a mí me pasa que a veces sí estoy ahí, pero yo estoy pensando en mis enanos o cosas de ellos. ¿Ya? Sí, por ahí va. La doble presencia, chicos, es un riesgo psicosocial en el cual por lo general sufren las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas o sea, trabajan y aparte son madres. Entonces, imagínense, salir de la oficina y luego llegar, ¿no es cierto? Llegar a tu casa, posiblemente a cocinar, a arreglar las cosas de la casa, ¿ya? A dirigir los deberes a tus hijos. Entonces, ese es uno de los riesgos psicosociales, la doble presencia, ¿sí? Y es una de las dimensiones que de hecho te evalúa algunos cuestionarios de riesgo psicosocial. Entonces, dando este ejemplo, en ciertos riesgos que en un espacio que tienen 5, poniendo el ejemplo de lo de administrativo, ¿no es cierto? O sea, tengo en una oficina 5 personas que son administrativas, ¿no es cierto? Que tienen funciones distintas, pero tienen los mismos elementos, ¿ya? Como computadora, obviamente pasan en el escritorio, pasan en su computadora, ¿no es cierto? Tienen todo eso, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación de riesgo psicosocial se hace al puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, en este caso, póngase, estoy en el departamento de contabilidad y son 5 contadores. Entonces, ¿hago una evaluación de riesgos 5 veces o solo una? Solo una. Solo una, Diego. Muy bien. ¿Por qué? Porque hago al puesto de trabajo, ¿no es cierto? Pero póngase, en el área, si hay 4 contadores y uno que es asistente de gerencia, ya son 2 puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, siempre la evaluación de riesgos se hace al puesto de trabajo. ¿Sí? Es fundamental esta parte, más de nada que entendamos, ¿no? Porque existe cierto tipo de riesgos psicosociales o cierto tipo de riesgos que son comunes que usted puede determinar en su evaluación. ¿Ya? Póngase a veces, Ingeniero, Diego. una consulta, ahí me pierdo un momento porque usted indica que la evaluación se hace solo al puesto, pero también del caso de que va a afectar de diferente forma dependiendo la personalidad de cada quien. Entonces, no necesariamente la información o el resultado va a ser, pues, no necesariamente tiene que ser estándar para que sea el correcto, ¿verdad? Claro, obviamente que sí, pero póngase, existe, como ya le digo, o sea, existen riesgos psicosociales que pueden ser comunes, ¿sí? Porque cuando usted está en la evaluación de riesgos en su propia empresa o como consultor, entonces pregunta, ¿no? ¿Qué tal se lleva con su jefe o cómo es la situación acá? Entonces, la persona obviamente te va diciendo, sí, sabe que sí, a veces nos quedamos hasta tarde todas, ¿ya? Entonces, dice, nos toca trabajar los sábados a veces, porque sí te dicen, ¿verdad? Yo en algunas empresas, eh, claro, está en la parte de evaluación de compras y todo eso, haciendo la evaluación de riesgos por puesto, ¿no? Entonces, comienzas obviamente, ¿y cómo es su actividad? ¿Y cómo es su diario? ¿Y qué hace? ¿Qué tipo de actividades hace en su puesto de trabajo? ¿No es cierto? ¿Cómo es su jornada? Si tiene actividades rutinarias o no rutinarias, ¿sí? Porque es como un cierto conversatorio, ¿no? Entonces ustedes obviamente van tomando nota, están con su laptop y ahí en la matriz de riesgo pueden ir identificando los riesgos, ¿ya? Ingeniero, Dígame. disculpe, nosotros como técnicos tendríamos que hacer el riesgo psicosocial, porque por ejemplo en la empresa donde trabajo, lo que hace el riesgo psicosocial lo realiza recursos humanos. Bueno, en este caso es una doctora creo que en psicología y entonces ella es la persona que nos realiza
el tema de lo que es el psicosocial. ¿Es encargado de recursos humanos o el departamento, en este caso, de seguridad? A ver, aquí hay un tema en que, bueno, que por ser psicóloga lo ponen a evaluar riesgos psicosociales. Ya. No digo que esté mal, pero le quitan competencia al técnico de seguridad. El técnico de seguridad lo que tiene que hacer, primero que nada, el trabajo en campo, que es socializar el tema de evaluación del tema de riesgos psicosociales, establecer o hacer llenar las encuestas, tabular las encuestas, formular el informe, y una vez que se formule el informe, el técnico de seguridad, ahí se puede enviar a recursos humanos. ¿Para qué? Para que conjuntamente con el técnico de seguridad formulen el plan de intervención de riesgos psicosociales. ¿Sí? No es que cogen y dicen, ah, no te preocupes, el técnico o la unidad de seguridad no se meta y nosotros nos metemos a hacer el tema del riesgo psicosociales. Pero Vladimir, ¿quién firma? Pues, Firma el técnico de seguridad. Ya, gracias, ingeniero. Esa era mi duda. claro. Pónganse, ¿qué es lo que vamos a hacer como tecnoecuatoriano? Ya estoy tabulando las encuestas de riesgos psicosociales. Espero que la próxima semana ya tener el informe de evaluación de riesgos psicosociales. Y con ese informe, porque obviamente tenemos nosotros la psicóloga institucional, con ese informe, yo enviarle a la psicóloga, ¿para qué? Para que ahí sí, ella me ayude con las campañas de sensibilización. Porque, o sea, les pongo un ejemplo, ¿ya? En la parte de evaluación de riesgos psicosociales salió este tema alto, el tema del acoso sexual. Póngase, me sale alto, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente ahí el técnico de seguridad no puede hacer mucho, pues. Pues ahí sí, obviamente, va el experto, que es el psicólogo, con el tema de las campañas del acoso sexual, ¿ya? Entonces, esa es la parte de recursos humanos que tiene que apoyar. Recursos humanos apoya al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Porque entonces, qué bonito, o sea, hacen todo listo y solo el técnico de seguridad firme. Claro que si nos ponemos en la parte de que, bueno, como que me reducen un poco el trabajo, ya, pero por competencia no, pues. ¿Sí? Algunas definiciones que tenemos. Perdón un ratito, chicos, Mónica Ramírez me está pidiendo que le ingrese. Ujú. Darse pilas, chicos, o sea, no es por ser malo ni nada, pero les hago unas preguntitas, tienen que responderles. O sea, yo sé que el tema del internet es un poco pendejo. Ayer, de hecho, yo ya me peleé con el Celerity, les llamé a insultar, les armé un escándalo porque ayer se me fue el internet a las 8 de la noche. No, a las 9. A las 9 se me fue. Justo terminé con ustedes y con el otro curso se me fue el internet. Entonces, bueno, ya me vinieron a arreglar y todo eso, le cambiaron ni siquiera qué cosas y bueno, ya. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí, profe. Sí, Chévere. Ya, aquí. Entonces, bueno, estas ciertas definiciones. Aquí viene. Probabilidad y consecuencia. La probabilidad es una posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, medida por la relación entre los eventos o resultados específicos, ¿ya? Y la consecuencia es un resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja, ¿sí?
puede haber una serie de resultados. La consecuencia, obviamente, mire, expresado cualitativamente o cuantitativamente. Cuando hablo de cualitativamente, quiere decir que puede ser, depende obviamente de la persona y de la percepción de la persona. Cuantitativamente, obviamente, ya viene con resultado, ¿sí? Entonces, este tema de expresado cualitativamente puede ser muy, se me va la palabra siempre, muy perceptible, ¿sí? Dependiendo de la percepción de cada persona, la consecuencia, ¿ya? Ya vamos a verlo por qué. Mire, tenemos riesgo aceptable, posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que implica una sociedad o un segmento de la misma o tolera, ¿no es cierto? Es un riesgo aceptable, ¿sí? Es el nivel de probabilidad de una consecuencia que se considera admisible. Entonces es un riesgo aceptable, ¿ya? Que está presente, pero que tampoco es tan grave. Un riesgo aceptable, ¿ya? Riesgo tolerable. Ay, perdón. Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales. Mire, es un riesgo tolerable, ¿ya? Yo puedo soportar respecto a las obligaciones legales y su propia política. Entonces es un riesgo tolerable, ¿ya? Como que tolero ese riesgo, ¿ya? Entonces, tengo algunos que obviamente lo vamos a ver más adelante. Pues hay riesgo importante, riesgo intolerable, ¿sí? Riesgo importante quiere decir que ya es una acción inmediata. Y riesgo intolerable quiere decir que es una acción de suspensión directa de la actividad, ¿ya? Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas. ¿Existe una fuente de daño? O sea, ¿me va a hacer daño este riesgo? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? ¿Ya? La valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio, ¿sí? Bueno, esto ya es más con la matriz mejor. A la parte de la GTC 45. Etapas, bueno, estos. GTC 45 es una norma colombiana, ¿sí? Es válido aquí en el Ecuador, ¿sí? ¿Qué tenemos? Dos, grado de peligrosidad y grado de repercusión, ¿ya? Consecuencias por exposición y por probabilidad. Mire, aquí ya te define otra variable, que es la exposición. Y la exposición se define por si son actividades rutinarias o no rutinarias. Y el tiempo que usted pasa en esa actividad, ¿ya? Miren, consecuencias. Vamos valorándolo, miren. Tenemos 10, 6, 4, 1. Esta es la ponderación que se pone en consecuencia. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo. A ver, consecuencia 10 es muerte. 6, lesiones incapacitantes permanentes. 4, lesiones con incapacidades no permanentes. Y 1, lesiones con heridas leves, pequeños daños económicos. Entonces, en base a la percepción, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Como ya lo vamos a ver la matriz GTC 45 y vamos a hacer un ejemplo, les voy a enviar a que ustedes hagan la matriz GTC 45 de su puesto de trabajo, que se hagan ustedes, ¿ya? Probabilidad, tengo 10, 7, 4, 1, es el resultado más probable esperado, completamente posible. 4 sería coincidencia, 1 nunca ha sucedido, ¿ya? Miren, el tiempo de exposición, 10, situación ocurrente, 6, frecuente, un día, ¿no es cierto? 2, ocasionalmente, 1 por semana, o 1 raramente. Entonces, miren, o sea, por eso es importantísimo conocer el proceso.
y conocer las actividades que realiza el puesto de trabajo. Inge, la probabilidad es bien subjetiva, ¿no? Exacto, exacto, Nati. Por eso es importante conocer el proceso y estar ahí con la persona que se le esté evaluando. ¿Sí? Porque es súper subjetivo este tema de la probabilidad. Entonces, por eso siempre en esta parte de evaluación de riesgos, si bien es cierto, a veces facilita el trabajo, pero otras veces es muy subjetivo. Esa es la palabra que se me olvidaba, subjetivo. Muchas gracias, Nati. Es muy subjetivo. Y es por eso que a veces como que no le toman en consideración, o sea, póngase, yo he tenido algunas personas que han querido, vea, ¿sabe qué? Necesito yo que me pruebe el reglamento. Le digo, pero necesito obviamente hacer la matriz de riesgos y todo eso, y cuántos puestos tiene. No, 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 póngale nomás lo que sea, no hay problema, pero yo necesito. No, no es así. ¿Sí? Porque yo no puedo evaluar subjetivamente, pongámosle esto, pongámosle este otro, pongámosle este otro. No se puede hacer así. Entonces ustedes en algún momento ya como profesionales y ya en su trabajo, y espero que todos ya se me gradúen y ya puedan conseguir trabajo y sean técnicos de seguridad de algunas empresas, cuando ya les toca esto, siempre, siempre y como consejo es bueno coger y sentarse al lado de la persona, determinar qué tipo de actividades hace, ¿sí? E ir llenando el tema de los riesgos, a ver, usted está expuesto a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, ¿ya? Entonces esto es fundamental, porque como dijo Nati, es a veces subjetivo en las cosas, ¿ya? Entonces tiempo de exposición, porcentaje, factor de ponderación. Tenemos también evaluación general de riesgos y NSHT, que es la 3x3 que le dice. ¿Ya? Tenemos la GTC 45 y tenemos la 3x3, que bueno, aquí es solo probabilidad por consecuencia. ¿Ya? Tenemos probabilidad baja, media, alta, consecuencia ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Ya? Entonces tenemos trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. ¿Ya? Igual. Pero chicos, la parte fundamental es que en la evaluación de riesgos, ¿sí? Depende mucho, póngase. La matriz GTC 45 yo recomiendo siempre para el tema de gestión. La metodología INSHT, que es más sencilla, yo recomiendo para procesos puntuales, ¿sí? Póngase, un ejemplo. Yo voy a hacer una limpieza de unas ventanas, ¿no es cierto? En un edificio de 10 pisos y voy a hacer una ventana. ¿Necesitaré una evaluación de riesgo antes de la actividad? Sí, porque es trabajos en altura. Exacto, es trabajo en altura, entonces yo necesito, ¿no es cierto?, hacer una evaluación de riesgos primero, para ver qué tipo de riesgos pueden, ¿sí? Después de eso tengo que hacer un análisis de riesgo de tarea, ¿ya? Entonces miren, es fundamental. Bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces miren, tenemos la acción y temporización. Trivial, no se requiere acción específica, ¿no es cierto? Riesgo trivial. Riesgo tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, ¿sí? Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables. Moderados, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Pero miren, te dice solo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. O sea, que de moderado pase a tolerable y se acabó. Importante, miren, acción inmediata. Y la intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. ¿Ah? Todos estos son los tipos de riesgos que tenemos. Ya después, obviamente, mediante la metodología de evaluación. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, vamos solventando dudas antes de pasar al siguiente tema.
A ver, chicos, pregunten. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sé que hay que subir una matriz de riesgos, no me acuerdo si es al SUD o es al IES. Al SUD. Ya, entonces, ¿cuál es la metodología que utilizan? ¿Del 3x3 o la GT que sea para hacer el análisis? Dependiendo, verá, todas son válidas, Vladimir. ¿Sí? Veamos. Voy a entrar al SUD verá, voy a entrar al SUD y les voy a indicar. SUD. A ver. Seguridad y salud en el trabajo. Aceptar. Mire, entonces estoy con Saurus. Trámite de reglamento. Descargar reglamentos. Descargar identificación de riesgos laborales. Voy a darle la vuelta. Mire, esta es una matriz de riesgos. Es la que yo utilizo con ese. ¿Por qué le utilizo esto? ¿Se preguntarán? Porque como para gestión es muy buena. Les voy a poner el Excel más bien, mejor. Entonces. A ver. Consultorios. Matriz de identificación de riesgos. Mire. Yo utilizo esta GTC 45, la verdad, porque primero yo puedo identificar si son actividades rutinarias o no rutinarias, ¿sí? Identifico el factor de riesgo, el grupo al que pertenece, los posibles defectos, la fuente, el medio, el individuo, los controles existentes que hay, ¿no? Entonces, mire, aquí yo ya determino el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad. Entonces, mire, nivel de consecuencia, nivel de riesgo de intervención. Entonces, tengo aceptabilidad del riesgo, no aceptable o aceptable con control específico, aceptable. Defino cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres. Total de los expuestos. Y mire, esta es la parte que póngase a mí, ahí yo me siento, o sea, relativamente me gusta mejor esta. ¿Por qué? Porque la matriz GTC 45 es una matriz que obviamente hace usted la evaluación de riesgos y la identificación y evaluación de riesgos. Y aparte, usted ya establece la planificación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, acciones a tomar. Puede ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, o si necesita acción a tomar en esta parte de los DPPs. ¿Sí? Entonces, miren, mis estimados alumnos, miren, por eso es tan necesario este tema de levantamiento de procesos. Proceso, puesto, tareas, número de operadores, situación rutinaria, factor de riesgo, grupo, Este es más completa, Franklin. ¿Ya? Hay otra matriz que también es como que es más sencilla, que también es válida, no digo que no. ¿Ya? Pero esta a mí me gusta más y esta yo la recomiendo para subir al sub, para cargar al sub.
Jorge Luis Gonzaga. Profe, ¿esta matriz usted se la pudo descargar del internet? La descargué, pero no es completa. O sea, me tocó como que ponerle fórmulas, adaptarle así. Yo les puedo pasar, no hay problema. Chévere, genial, profe, muchas gracias. Nati. Y, Ay, perdón, Jorge Luis. perdón, Nati. ¿Y esta matriz, hasta qué fecha se la tiene que subir al sub? No hay ninguna fecha, Jorge Luis. Una vez que usted actualiza el reglamento, póngase un ejemplo. Usted el reglamento lo actualizó en junio del 2022. Recordemos que para legalizar el reglamento de seguridad, se tiene que subir la matriz de identificación de riesgos. Ya les voy a mostrar. Nati. Inge, ¿y hay en alguna normativa o algo donde diga qué matrices, qué metodologías son aceptadas? Te pueden decir eso porque sería ciertamente invalidar a las otras metodologías, Nati. Lo que el SUD, lo único que te dice, o el Ministerio de Trabajo te dice, que usted suba o que haga la identificación y evaluación de riesgos en base a una metodología aprobada. Aprobada, no importa en dónde. No importa en dónde, porque la GTC 45 es colombiana. Y NSHT es de español. Pero que sea obviamente una metodología aprobada por los órganos competentes de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Póngase la de la OIT 2013, es de la Organización Internacional del Trabajo. Es igual una metodología que esa también lo vamos a ver, que es una metodología de evaluación de riesgos. ¿Sí? Pero igual, o sea, dependiendo. De hecho, se despliegan como 6 metodologías. Cuando usted va a cargar acá, en el SUD, cuando usted va a hacer la generación del trámite, es que me vaya a dejar. Mire, estimado usuario, si empresa tiene reglamento de higiene para renovar, debe esperar la fecha de caducidad. 2 años, aceptar. No me deja. No me deja ingresar. ¿Por qué? Porque el reglamento ya está aprobado. Entonces, miren, descarga el reglamento. El reglamento se sube con la matriz de identificación de riesgos. Los 2 documentos se cargan para que ustedes puedan aprobar el reglamento. ¿Sí? No me parece prudente y estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque una matriz, o sea, imagínense, subir la matriz de riesgos cada 2 años, en 2 años pueden pasar muchas cosas. Antes, ¿qué es lo que se hacían? Y en esa parte sí, obviamente yo sí puedo reconocer que en el correísmo era anual la matriz de riesgos. O sea, el reglamento también era cada año, ¿cierto? Luego se les ocurrió ponerle cada 2 años del reglamento, pero la matriz de riesgos era anual, verán. Entonces, y te daban seguimiento. Entonces, usted subía la matriz de riesgos, la cargaba, y el próximo año, si subía lo mismo, era como que, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, en verdad, o sea, aquí, imagínense, subimos la matriz de riesgos cada 2 años. En 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo esta partecita. ¿Por qué? Porque aquí les recomiendo esta matriz para, bueno, la GTC 45 para este tema de la matriz de riesgos para el SUD y todas esas cosas. Les recomiendo ¿por qué? Porque ustedes mismos establecen las acciones que tienen que realizar para, imagínense, minimizar este tipo de riesgos. ¿Ya? Ustedes mismos establecen las actividades. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos, como se establecen esto, ustedes mismos le van dando seguimiento.
Es muy probable, miren, capacitación. Aquí imagínense, en capacitación, charlas, capacitación, plan de charlas, pausas activas, capacitación, capacitación. Entonces, posiblemente en controles administrativos con charlas, capacitaciones y todo eso puedo disminuir ese riesgo. Pues yo en lo personal, señores, y siempre a todos mis alumnos, creo que he dicho, siempre les recomiendo esta parte, esta matriz GTC 45, hasta por un tema de gestión, la parte de seguridad. Verán, vamos a la otra matriz de riesgos que vamos a manejar. Ya les muestro. Seguridad laboral. Está, pues. Sí, se prende. Pues, ¿dónde está? Espérame un ratito, chicos. Pues, ¿dónde se metió esto? ¿No? Ecuador, aquí está. Mire. Este en cambio es una matriz 3x3. ¿Sí? La 330. Identificación y evaluación de riesgos. Mire, solo tengo probabilidad y consecuencia. Y la estimación del riesgo. Entonces solo pongo peligro identificado. Selecciona de todos de estos 52 tipos de peligro. Solo evalúo probabilidad y consecuencia. Que esta es la INSHT. Y ya. Pero en cambio, miren, esta es... se me fue otra vez la palabra más... ¿Cómo era, Nati? Ayúdame con la palabrita. Subjetivo. Subjetivo, ambas. Esta es más subjetiva. Miren, porque solo probabilidad y consecuencia. Probabilidad baja, media, alta. Consecuencia ligeramente dañina, dañina y extremadamente dañina. Y solo estimo el riesgo. Pongo observaciones y listo. Miren. Pero esta matriz, ¿para qué se recomienda? Para actividades puntuales. ¿No es cierto?
para lo que yo les decía, pónganse la limpieza, nos contrataron para hacer la limpieza de las ventanas de un hospital. Ya. Entonces, aquí puedo aplicar esta matriz. Esa también la vamos a aprender. La puedo utilizar también la GTC 45, pero esa es muy extensa, porque eso es más es un tema de identificación, evaluación de riesgos y de gestión de riesgos. ¿Sí? Esta es más para identificación y evaluación, algo muy puntual y se acabó. Entonces, ¿sí me entendieron, chicos, cuál es la diferencia entre estas dos metodologías? Sí, profe, esta última matriz, ¿cómo se llama? De la INSHT. Gracias. Ujú. Esta igual también igual les voy a pasar, ¿no? No se preocupen, ¿ya? Pero entonces miren, o sea, tenemos algunas metodologías que sirven, sí, pero chicos, o sea, en este tema ya de gestión como técnicos de seguridad y para legalización en el tema del SUD y todo eso, ocupen la GTC 45. Pueden ocupar esta, no digo que no, pero ocupen la GTC 45. Es mucho mejor, porque también ahí se refleja el trabajo del área de seguridad. Porque imagínense, si ustedes llenan en esta, verán, yo le di una vez me di una asesoría de un mes, me acuerdo, a, a estos señores de Espe Innovativa, la empresa. Entonces, bueno, por medio de una empresa consultora que tenía el contrato, entré yo a dar asesoría en esta parte de seguridad y teníamos que legalizar en la matriz de riesgos, ¿no? Entonces me acuerdo que, claro, me dieron la clave del SUD y todo eso, y me descargo las matriz de riesgos que habían subido en el 2019, pero me topo con que habían subido esta. O sea, pero igual, o sea, tal cual. Solo probabilidad, consecuencia, par cosas, listo, de 8 puestos de trabajo que tenían y se acabó. A nivel de gestión como tal, o sea, no reflejas nada, o sea, no das a notar este tema. Entonces, siempre como yo recomiendo es la GTC 45. A mí me va bien con ese. Si a ustedes tal vez les dicen, no, ¿sabe qué? Yo no le voy a hacer caso al profe, yo utilizo esta, utilícenla, no hay problema, ¿ya? Pero yo en lo personal, yo me siento mejor con la GTC 45. Esos señores. ¿Dudas? Creo que nos fue bien esta clase. Preguntas, por favor. Ingeniero, disculpe, tal vez las diapositivas que nos mostró las va a subir a la plataforma. Sí, los voy a colgar de ley. Tranquilo. Ah, cierto. ¿Cómo? Ingeniero, una pregunta, disculpe, rápida, breve. Para hacer esta evaluación uno tiene que tener el flujograma, ¿verdad? Ciertamente sí. De cada puesto de trabajo. Y en el caso de que no hubiese, porque por ejemplo yo trabajé algún tiempo en una empresa grande, pero ellos no tenían determinadas las funciones, o sea, bien hecho, ¿no? O sea, ya lo hicieron después con el tiempo. Pero y en caso de no haber, ¿cómo se hace el análisis? Tiene que construir usted. Ah, ya nos toca al técnico hacer la construcción de. Claro. Ya, muchas gracias. Esa era la consulta. El NTP 330, que... pero no. Entonces, pero bueno.
¿Saben qué también es otra cosa fundamental? Es la cantidad de personas. Porque pongas. Y en algunas empresas utilizan la NTP 330, que también es facilita, pero claro, son 400 personas, ¿no? Entonces, a veces por ese sentido es como que lo agrupan y lo mandan así. Pero yo lo que recomiendo es la GTC 45 y en el tema de Diego, ahí sí le toca construir, Diego, a usted mismo. Porque usted mismo, o sea, no tienen definidos los procesos, entonces, ok, o sea, yo voy cogiendo y voy estableciendo para yo hacer la evaluación de riesgos. ¿Por qué no puedo poner por poner? Todo eso tampoco es. Todo eso, chicos. Hasta ahí queda la clase de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima semana ya para entrar en tema práctico. ¿Sí? Listo, profe. Sí, Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Muy Gracias, hasta amable. luego. Gracias, Inge. Gracias.